Continuar entonces. Estamos en el último tema de nuestro módulo que tiene que ver con los modelos de regresión lineal, ¿no? Hemos comenzado analizando la correlación entre dos variables, la correlación lineal, realizando una prueba de hipótesis para determinar si existe una relación lineal entre dos variables cuantitativas, ¿verdad? Bueno, en el análisis de regresión, una vez que se ha evaluado la relación lineal entre dos variables, ¿no? Vamos a ajustar una ecuación para hacer una estimación de una variable y, que va a ser la variable dependiente, en función de una variable x, ¿no? Que viene a ser la variable independiente o la variable predictora. Una regresión lineal simple, como habíamos indicado, es una regresión donde solo se tiene una variable predictora, una variable independiente, ¿no? Entonces, esta variable x actúa como la variable que nos va a permitir hacer una estimación de la variable y, que vendría a ser la variable dependiente. En este caso, bueno, habíamos dicho que hay dos modelos, ¿no? Un modelo poblacional, que tiene que ver con la regresión de la población de datos, donde se va a definir un intercepto poblacional y una pendiente poblacional. Beta cero es el intercepto de la población. Beta uno es la pendiente de la población, ¿no? Son coeficientes, por si acaso, beta 0 y beta uno pueden ser cualquier número real, ¿no? En este caso, el componente aleatorio viene a ser el error, que no podemos observarlo, ¿no? O sea, la ecuación que vamos a ajustar solo va a tomar en cuenta esta forma, ¿no? Entonces, descartando el error que no podemos observar, vamos a tener una estimación de la variable dependiente en función de la variable x. Muy bien. Bueno, lo que pasa es que nosotros vamos a tomar una muestra, no vamos a calcular esta regresión poblacional, vamos a calcular una muestra donde vamos a tener una estimación. Esto es entonces la ecuación de regresión lineal estimada a partir de una muestra de n pares de datos, ¿no? Para las dos variables, para x y para y. Tomando en cuenta que el error de la estimación va a ser la diferencia entre la variable observada, que es y, menos la variable estimada, que es y sombrero, ¿no? Donde y sombrero se estima a partir de la ecuación de la línea recta, ¿verdad? Eh, las estimaciones de B0 y B1, en este caso, ¿no? Los estimadores de la muestra, se obtienen por mínimos cuadrados y resulta que la pendiente es igual a la covarianza entre las variables dividido entre la varianza de la muestra. Y el intercepto es la media de la muestra de y menos la pendiente por la media de la muestra de x, ¿correcto? Ahora, cuando se construye el modelo de regresión, ¿no? Tenemos que considerar lo siguiente. Los supuestos con la que se va a basar la inferencia de estos modelos son los siguientes. Primero, ¿no? Hay una relación lineal entre la variable y la variable x, ¿no? Eso se tiene que verificar con la prueba de correlación. Segundo, los errores aleatorios son independientes de la variable x, ¿sí? O sea, estos errores son perturbaciones aleatorias que no están relacionadas con la variable independiente. Estos errores aleatorios tienen media cero y varianza constante sigma cuadrado. Esta propiedad de varianza constante es conocida generalmente como la propiedad de homoscedasticidad. ¿Está bien? Significa que el valor esperado de estos errores aleatorios del modelo va a ser igual a cero, con una varianza constante igual a sigma cuadrado, para todas las observaciones de la muestra, desde la primera hasta la última de las observaciones. Y finalmente, el cuarto supuesto es que estos errores son independientes entre sí, es decir, la covarianza de cualquier par de estos errores es igual a cero para cualquier i distinto de j. O sea, cualquier par de errores. Nosotros recuerden que cuando ajustamos la regresión lineal, estamos ajustando una ecuación de la recta. El error surge de la diferencia entre el valor observado, que es el punto azul, ¿verdad? De la variable y, con el valor estimado, que es el punto rojo que está sobre la recta. Entonces, cada observación va a tener un error, ¿verdad? Entonces, estos errores tienen que ser, como ya hemos dicho, tienen que ser aleatorios independientes de la variable x, tienen que tener media cero, varianza constante, y no debe haber relación entre estos errores. El error de la observación y tiene que ser
independiente del error de la observación J. ¿Está bien? Esto para todo I distinto de J. Entonces, cuando nosotros ajustemos una regresión lineal, vamos a obtener una ecuación de una recta. Y vamos a obtener dos números. B0 se va a llamar el intercepto estimado y B1 va a ser la pendiente estimada. ¿Cómo se interpreta el intercepto de una regresión lineal? Es el valor estimado cuando la variable x es igual a cero. Es decir, si la variable x es cero, entonces por B1 va a ser cero, ¿verdad? Lo que nos va a quedar es el intercepto, es decir, la estimación de la variable y va a ser igual al intercepto cuando la variable x sea igual a cero, cuando la variable independiente sea cero. Ahora, esto puede tener sentido o no, depende de qué tipo de variables estamos relacionando, ¿ya? La pendiente, por otro lado, es una tasa de incremento, es una tasa de cambio, puede ser de incremento o decremento, dependiendo. Si es positiva, va a ser una tasa de incremento y si es negativa, una tasa de decremento, ¿sí? En realidad nos indica cuánto cambia la variable, la estimación de la variable y por cada unidad de la variable x. Entonces, por cada unidad de x, dependiendo del signo que tome esta pendiente, y va a cambiar. Si la pendiente es positiva, va a ir, la estimación va a incrementar, ¿no? Va a ser en esta magnitud, B1, ¿sí? Y si la pendiente es negativa, la estimación de Y va a disminuir en esta magnitud. Entonces, el intercepto y la pendiente de la regresión nos están indicando esos aspectos, ¿sí? A ver, vamos a este ejemplo que dice que tomemos el archivo de los estudiantes y que hagamos un modelo de regresión lineal para explicar el peso de un estudiante en función de su estatura. Recuerden que en el anterior ejemplo ya habíamos visto que entre el peso y la estatura existe una relación lineal, digamos, moderada, ¿no? Del 55%, creo, ¿sí? Que podría darnos justificación para ajustar una regresión lineal para explicar una variable. En este caso va a ser el peso, la variable que queremos explicar. Esa va a ser la variable dependiente en función de la estatura, que viene a ser la variable independiente. ¿Está bien? Podría ser al revés, ¿verdad? Pero en este caso estamos considerando que queremos hacer un modelo para explicar el peso en función de la estatura. Luego vamos a interpretar el intercepto y la pendiente estimada y finalmente vamos a estimar el peso de un estudiante que mide 1,60. Bueno, entonces con los datos de la base de los estudiantes vamos a realizar este ejercicio. Vamos a abrir el script, ¿sí? Tenemos ahí el script en R. Entonces acá vamos a resolverlo. Primero tenemos que leer la base de los estudiantes, ¿verdad? Esta vez estamos usando otro nombre para la base, le estamos llamando EST, ¿sí? EST a la base de los estudiantes, ¿no? Entonces, voy a copiar esto del ejemplo uno que es la base, en el ejemplo 2, ¿no? Para copiar la ruta, ¿sí? Entonces, en el ejemplo 2 vamos a tomar en cuenta justamente esos son. Ok, entonces, primero, vamos a, aplicando la librería de Excel, vamos a recuperar los datos de Excel y los vamos a guardar en el objeto EST. ¿Está bien? Podemos hacer una vista del objeto y podemos observar, uy, creo que ahora sí, ¿no? Podemos observar los datos que tiene, ¿no? Y sabemos que en este caso queremos analizar el peso y la estatura, ¿no? En realidad, el peso, queremos explicar el peso en función de la variable estatura. Bueno, entonces acá vamos a considerar lo siguiente. En el primer punto nos dice hallar una regresión lineal, ¿verdad? Entonces vamos a considerar la regresión lineal, en este caso va a ser un modelo de regresión lineal, en este caso es un modelo de regresión lineal simple, ¿verdad? En este caso, la variable dependiente, ya la variable dependiente es el peso, ¿no? Es lo que queremos estimar, es el peso, y la variable independiente que nos va ayudar a estimar el peso, en este caso, va a ser X, va a ser la estatura. Perfecto, ¿no? Entonces,
El comando para aplicar regresiones lineales en R es el comando LM, ¿sí? LM, el Lineal Model, ¿ya? ¿De qué? ¿No? En este caso, del peso, ¿no? Como variable dependiente en función de la estatura como variable independiente. ¿Está bien? Primero se coloca la variable dependiente y luego la variable independiente. Y de los datos, de la base de datos EST, ¿verdad? Así se llama nuestra base. Este es el modelo de regresión lineal ajustado, ¿sí? Entonces, si lo ejecutamos, vamos a obtener la regresión lineal. Justamente acá tenemos el intercepto, ¿verdad? El intercepto de la regresión, que es menos 52,46, y la pendiente de la regresión, que es 70,01. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a considerar. Si ustedes también lo pueden ejecutar, van a encontrar este resultado, ¿no? El mismo resultado. Pero sí, vamos a tomar en cuenta ese resultado. ¿Ok? Entonces ya tenemos, esto sería B0, el intercepto estimado, y la pendiente estimada de la estatura, que es 70,01, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a considerarlo, ya vamos a considerarlo y a ver, vamos a tomar en cuenta el resultado, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a hacer un informe, estábamos haciendo los ejemplos. Creo que no subí, sí, subí los ejemplos del tema 5. De todas maneras lo voy a verificar. Ya, perfecto. Entonces vamos a complementar, ¿no? Ok, entonces vamos a ajustar esos datos, esos resultados acá. Ya, este es el ejemplo 2, ¿verdad? Entonces, el ejemplo 2 vamos a considerar, como hemos dicho, la variable independiente, en este caso, la variable dependiente es el peso y la variable independiente es la estatura, ¿no? Entonces lo voy a ver. Y tenemos aquí la regresión lineal estimada, ¿no? Con nuestro modelo, entonces, tenemos la ecuación de la regresión lineal estimada. Ya, vamos a copiar el resultado. Entonces, ¿cómo se escribe la ecuación? Esto va a ser y sombrero, ¿no? Y estimado igual a el intercepto, que en este caso es menos 52,46 más, perdón, menos 52,46 más la pendiente que es positiva, ¿no? La pendiente es positiva, es en este caso 70,01 por X, ¿no? En este caso por la variable, por la estatura, ¿no? Entonces, esa es la ecuación. Perfecto. En el punto B nos pide, el ejercicio nos pide que interpretemos. ¿Cuál es la interpretación del intercepto? Bueno, en este caso, el intercepto que se ha calculado con la ayuda de nuestro programa es menos 52,46. ¿Qué hemos dicho que es el intercepto? Es el valor que esperaríamos para la variable y, ¿no? Cuando la variable x es cero. Bueno, en este caso no tendría sentido, pero diríamos que este es el valor, digamos que la estatura estimada, ¿no? De un sujeto que tiene, eh, bueno, es el peso, ¿no? La variable peso, es el peso estimado de un sujeto que tiene, o de una persona que tiene 0 metros de estatura, ¿no? 0 metros de estatura. No tiene sentido, ¿verdad?
pero así es como se debería interpretar, ¿sí? Entonces, una estimación cuando x es igual a cero. Por otro lado, la pendiente, ¿no? En este caso, la pendiente sería B1, ¿verdad? La pendiente es positiva, ¿no? B1 es positivo, es 70,01. Entonces, cuando es positiva la pendiente, se dice que es una tasa de cambio, ¿sí? Es una tasa de incremento. Entonces, es la tasa de incremento en la estimación del peso, ¿sí? O sea, cuántos kilos, digamos, se incrementa el peso, ¿verdad? Por cada metro de estatura, ¿no? O sea, por cada metro adicional en la variable X. Recuerden que el peso está en unidades de kilos, ¿verdad? El peso está en kilos y la estatura en metros. Entonces, podríamos decir que por cada metro adicional en la estatura, el peso se incrementa en 70 kilos, ¿no? Esa sería la interpretación. Entonces, bueno, es una pendiente positiva, ¿no? De esa manera podríamos decir que influye la estatura en la estimación del peso, ¿no? De esa manera afecta. Bueno, acá si analizamos nuestro archivo del script que tenemos aquí, ¿no? Podríamos hacer un gráfico también, ¿no? Había una pregunta que decía, estima el peso de un estudiante que mide 1,60, ¿verdad? 1,60 metros. Entonces, justamente, un objetivo es interpretar en qué manera afecta la variable X a la variable Y otro objetivo es hacer una estimación. Entonces, la estimación para nosotros sería, la estimación sería justamente una estimación de la estatura, ¿verdad? Para un peso, para una estatura, perdón, de 1,60, ¿verdad? Para una estatura de 1,60, ¿no? Entonces, eso es fácil, ¿verdad? En nuestra ecuación de regresión estimada, nosotros simplemente tendríamos que reemplazar el valor que tiene, en este caso, la variable independiente, que sería, en este caso, 1,60 y multiplicar por la pendiente para luego sumar la constante. Entonces, menos 52,46 más 70,01 por 1,60, ¿verdad? Esto nos va a dar un valor que es 59,556. Por lo tanto, podríamos indicar que la estimación de la variable dependiente, en este caso el peso, ¿verdad? Estimamos que una persona que mide 1,60 metros debería tener un peso de 59,556 kilos, ¿verdad? Esa es la estimación que nos está dando la ecuación de regresión lineal, ¿no? Entonces, una regresión lineal simple solo toma en cuenta una variable independiente, en este caso la variable estatura, como variable independiente, como variable predictora del peso, ¿no? Básicamente. Podríamos complementar, ¿no? Esto en nuestro programa, podríamos complementar y, a ver, si nosotros, esa regresión lineal, como les decía, el comando que se usa acá es el comando LM, Linear Model, podríamos hacer lo siguiente. Esta vez vamos a digamos, con el objeto, vamos a tomar en cuenta, guardamos la regresión lineal en el objeto, en el objeto llamado modelo, ¿está bien? En un objeto llamado modelo. Entonces, la regresión lineal vamos a guardar. Entonces, esta regresión que estamos ejecutando, vamos a guardarla en este objeto. ¿Está bien? Entonces, luego vamos a aplicar el comando summary. Summary es un resumen de este objeto. A ver, vamos a ver. Entonces, ejecutamos nuevamente, ¿no? No va a pasar nada, ¿verdad? Porque estamos guardando la regresión en el objeto modelo, pero si usamos el comando summary, vamos a hacer un resumen de ese objeto. Nos va a dar más información sobre la regresión. Miren, cuando hacemos un summary del modelo,
nos da información sobre los residuos, ¿ya? Este es el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el máximo, ¿no? De los residuos. Nos da información sobre los coeficientes. Estos son justamente el intercepto y la pendiente estimada. Nos da información sobre el error de esos estimadores, ¿no? La desviación estándar de esos estimadores y una prueba test student también para determinar, para verificar si el intercepto es significativo y si la pendiente de la estatura también es significativa. ¿No? Es toda esa información que nos brinda este comando que es summary, ¿no? Pero para eso tenemos que guardar la regresión lineal en un objeto, que en este caso en el objeto modelo. Y si queremos hacer un gráfico, podemos hacer un gráfico, miren, en este caso, un gráfico del peso en función de la estatura de la base EST, ¿verdad? De la base de estudiantes. PCH 20 significa, es el símbolo, ya es el símbolo que va a tener el gráfico de dispersión. Son círculos azules sólidos, de un color azul, le vamos a decir, y con una etiqueta en el eje X que sea que indique, ¿no? Que es la estatura, ¿no? La variable independiente, y una etiqueta en el eje Y que indique que es el peso, ¿verdad? El peso. Muy bien. No vamos a colocar un título principal, podríamos hacerlo también. Y con el comando Averline vamos a añadir la regresión lineal. O sea, con este comando, entonces se añade, lo que estamos haciendo es añadiendo la regresión lineal ajustada a los datos. ¿Está bien? Entonces vamos a recuerden que en modelo se encuentra la regresión lineal, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar, ¿sí? Hagamos el plot y veamos justamente el gráfico, ¿no? Aquí está. Entonces pueden ver que esta es la regresión. Para empezar, son los puntos, ¿verdad? Los puntos que representan, cada par representa la estatura y el peso de un estudiante. Esta línea roja es justamente la regresión lineal que se ha estimado, ¿no? Que se ha estimado con los datos, que trata de aproximarse a la mayoría de ellos, ¿verdad? Es una regresión lineal dependiente positiva, por eso es creciente, ¿verdad? Hay una relación positiva entre la variable estatura y la variable peso, ¿no? A mayor estatura, mayor peso es la relación que se puede observar, ¿no? Perfecto. Entonces, esos son aspectos que se consideran cuando se aplica la regresión lineal. Ahora, si queremos hacer la estimación, como lo hemos visto, se puede reemplazar o también se puede usar comandos en R. Por ejemplo, acá lo que se podría hacer es estimar la estatura, ¿no? Primero, en este caso se puede usar un comando ya que es predict, pero para eso primero tenemos que guardar los datos que queremos estimar, ¿no? De X en un data frame. En este caso vamos a colocar aquí variable independiente, ¿ya? Como un data frame le vamos a decir es la estatura, ¿no? De el dato que nos dan que es de un sujeto 1,60. Podríamos dar varias estaturas acá, como un vector de datos, ¿sí? Pero solamente vamos a tomar en cuenta un dato. Y luego con el objeto predict, con el comando predict, vamos a guardar en el objeto predicción la predicción, ¿no? Que haga una predicción del modelo, ¿verdad? Del modelo de regresión, del objeto modelo, con los datos nuevos de la variable independiente, ¿no? Y que nos presente también un intervalo de confianza. Entonces, este intervalo de confianza nos va a indicar entre qué valores estaría el peso de un sujeto que mide 1,60, ¿no? Y con un nivel de confianza del 95%, ¿sí? Son comandos que podemos utilizar también para hacer una predicción con un intervalo de confianza y luego visualizamos. A ver, vamos a ejecutar y entonces vemos que justamente lo que hemos dicho, ¿no? El estimado del peso es 59,555, ¿verdad? Es el estimado que nosotros hemos realizado con la ecuación, ¿no? Bueno, 56 se ha redondeado acá, ¿no? Ok, con todos los decimales sería 59,555. Lower significa límite inferior es 57,71 y upper sería el límite superior, en este caso 61. Quiere decir que se estima que una persona que mide 1,60
1,60 m, su peso estimado está en 59,56 kilos, pero los límites de confianza del peso estarían entre 57 y 61 kilos, ¿verdad? Ahí están los límites de confianza del peso que se esperaría para una persona que mide 1,60, ¿no? En base a la muestra de datos de estos estudiantes. Bueno, entonces podemos obtener distintas adicionales, ¿no? Estos intervalos de confianza a lo que se ha estimado con la regresión, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que tenemos que considerar en este caso. Bien, entonces la regresión lineal siempre trabaja con dos variables, ¿no? Una variable dependiente y una variable independiente. Bueno, otro aspecto que hay que tomar en cuenta en la regresión lineal es la descomposición de la variación. Esto tiene que ver con un análisis de la varianza de la regresión, ¿sí? ¿A qué se refiere? Se refiere se refiere a lo siguiente, ¿no? La variación total de la variable dependiente se puede dividir en dos partes, o sea, la suma de cuadrados total de la variable y, de la muestra, ¿no? Se va a dividir en la suma de cuadrados de la regresión, SCR, más la suma de cuadrados de los errores, SCE. La suma de la regresión es la suma de los valores estimados, y sombrero, menos la media de los datos, y barra, al cuadrado, ¿ya? Esto nos dice a qué distancia están las estimaciones de la regresión respecto del promedio de la muestra, y la suma de cuadrados de los errores es la suma de las distancias de los valores observados de y menos los valores estimados al cuadrado. El error es la diferencia entre el valor observado y el valor estimado. En este caso, es la suma de cuadrados de esos errores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta descomposición de la varianza? El objetivo es expresar en qué medida la varianza de la variable y, ¿no? Está explicada por por la variación de las estimaciones y la variación de los errores, ¿no? En este caso, esto nos va, bueno, estas son fórmulas que se pueden aplicar, ¿no? Para un cálculo manual, ¿no? Estas sumas de cuadrados de los errores se puede calcular con las sumas de los datos de las muestras, con los interceptos y la pendiente estimada. La suma de cuadrados total en base a la suma de cuadrados de las muestras, ¿verdad? Y la suma de cuadrados de la regresión, que en realidad se despeja, ¿no? De la suma total se resta la suma de los errores y eso representa la suma de la regresión. Bueno, son fórmulas que se aplicarían para calcular estas sumas de cuadrados de la regresión. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mediante estas sumas de cuadrados vamos a definir un indicador que es en este caso, el coeficiente de determinación, ¿ya? Gráficamente, ¿cómo se observa esta suma de cuadrados total? Fíjense, la suma de cuadrados total sería, en este caso, la variación total. Fíjense aquí, la media de la variable y, ¿verdad? Es y barra, ¿sí? Está en un valor, ¿no? Y la observación y sub i, ¿no? En este caso, nosotros estamos viendo a qué distancia está la observación del promedio de la muestra de y, ¿verdad? Entonces, esto se va a descomponer en dos. La estimación está en la recta, ¿no? La estimación y sombrero. Entonces, la diferencia entre la estimación y el valor observado de y, el valor verdadero, es el error, ¿no? Al cuadrado. Y la regresión nos está dando un valor estimado y sombrero. Lo vamos a comparar con el promedio de la muestra de y, ¿no? Eso se denomina la suma de cuadrados de la regresión. Se supone que las estimaciones deberían estar cerca del valor promedio de la muestra de y, ¿sí? Entonces, en este caso, esa descomposición nos va a servir para definir lo que se le llama el coeficiente de determinación. ¿Cómo se calcula R cuadrado? Para empezar, el coeficiente R cuadrado, R mayúscula, ¿ya? Se calcula dividiendo la suma de cuadrados de la regresión, o sea, la variación de la regresión sobre la suma de cuadrados total. También se calcula, bueno, con la relación sería uno menos la suma de cuadrados de los errores sobre la suma de cuadrados total. Bueno, ¿qué está midiendo este coeficiente? Está evaluando, ¿no? Está evaluando de la descomposición de la varianza, qué magnitud tiene la variación de la regresión, ¿sí? O sea, si la variación total está explicada en su mayoría por la regresión, entonces
significa que la regresión tiene mayor explicación respecto a los errores del modelo. Pero si la descomposición nos dice que los errores tienen mayor magnitud que la suma de la regresión, significa que el modelo está explicado más por los errores que por la estimación del modelo. Por lo tanto, acá nosotros vamos a evaluar en qué medida la regresión que se está ajustando explica a la variable dependiente, en qué medida se ajusta a la variable dependiente, ¿no? Este coeficiente de cuadrado es un número entre 0 y 1, ¿sí? No, está entre 0 y 1, o si quieren entre 0 y 100%. ¿Cómo se interpreta? Bueno, entre 0 y 1, ¿sí? Un valor de 0, ¿qué indicaría? Indicaría que el modelo tiene 0% de ajuste, o sea, sería un modelo pésimo, ¿sí? Un modelo pésimo porque no explica absolutamente nada. La variación de la regresión es cero, es nula. Em, Este tipo de regresión se denomina regresión lineal espuria. Significa una regresión inválida, ilegítima, ¿sí? Una regresión que no es confiable, ¿sí? Espuria. O sea que generalmente se considera que si la determinación de la regresión R cuadrado es menor al 50%, menor a 0,5, la regresión no es buena, ¿sí? El ajuste no es válido. Si el coeficiente R cuadrado está por encima del 50%, mayor, cercano a 1, se considera que la regresión lineal es idónea, ¿sí? Mientras más cerca de 1 es mejor. 1 aquí indicaría 100% de ajuste del modelo, quiere decir que sería un modelo perfecto. O sea, una regresión lineal que tiene un coeficiente R cuadrado igual a 1 significa que la regresión lineal explica el 100% de los datos de la variable dependiente, ¿no? O sea, entonces, una regresión debería tener una ecuación de regresión lineal, debería tener un coeficiente de cuadrado por encima del 50%, ¿no? Lo ideal sería que esté en un 0,9, 0,8, ¿sí? Un 90%, 80% de determinación. Eso nos estaría diciendo que esa ecuación está explicando en gran medida a los datos de la variable dependiente. Muy bien. Aquí pueden ver gráficamente a lo que se refiere este coeficiente de cuadrado. Por ejemplo, acá ustedes ven la relación es lineal, es decreciente, ¿verdad? Pero está perfectamente alineada sobre la regresión, sobre la recta, ¿verdad? Por eso L cuadrado es 1. ¿Qué significa? Es una relación perfecta. Acá también es perfecta, pero no es inversa, esta es directa, ¿verdad? Pendiente positiva, pero igual, es perfecta. Todos los puntos están sobre la ecuación, por lo tanto, el coeficiente del cuadrado va a ser igual al 100%. Obviamente, en casos reales, en la vida real, nunca se va a dar esa regresión perfecta, ¿no? Siempre va a haber alguna variabilidad, ¿no? Pero ese sería el objetivo. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tendríamos lo siguiente. Bien, entonces, miren acá. En esta gráfica, digamos, los puntos están más dispersos, ¿verdad? No se ajustan tanto a la regresión lineal, ¿no? Acá está todavía peor, ¿verdad? Los puntos están más dispersos todavía. Entonces, mientras más dispersos estén los puntos de la regresión lineal que queremos ajustar, el coeficiente de cuadrado va a ser más bajo, ¿sí? Acá, por ejemplo, está entre 0 y 0,5, ¿no? O sea, menos del 50%. Mientras más cerca estén los puntos de la regresión lineal que estamos ajustando, de la ecuación lineal, este coeficiente de cuadrado va a estar por encima del 50%, ¿no? O sea, lo que esperamos nosotros, por eso es importante que las variables tengan una correlación lineal, ¿no? Porque eso valida, digamos, el uso de una regresión lineal, porque si no fuera así, tendríamos que utilizar otro tipo de ajuste para hacer estimaciones de variables que no tengan relación lineal, ¿no? Esa sería una regresión no lineal. Bien. Acá, por ejemplo, pueden ver que
Si bien los datos están variando, no hay pendientes, ¿sí? Por lo tanto, no hay relación entre la variable X y la variable Y. Por lo tanto, el modelo de regresión lineal tiene 0% de explicación. No hay una relación lineal. ¿Por qué? La variable Y no depende de la variable X. Entonces, vamos a analizar con el ejemplo, ¿sí? De los pesos y las estaturas de nuestro ejemplo 2. Vamos a calcular el coeficiente de determinación y lo vamos a interpretar, ¿sí? Vamos a hacer entonces uso de el coeficiente de, ¿cómo se calcularía el coeficiente de cuadrado? Bueno, en realidad vamos a considerar lo siguiente. En el ejemplo 3, ¿no? En el ejemplo 3 vamos a, primero, guardamos nosotros la regresión lineal en el objeto modelo, así lo estamos llamando, ¿no? El objeto modelo tiene la regresión lineal del peso en función de la estatura, ¿verdad? Aquí la variable dependiente es el peso y la variable independiente es la estatura de la base de datos EST, ¿no? De los estudiantes. Entonces, si hacemos un summary, a ver, vamos a volver a ejecutar ya lo hemos hecho, pero volvámoslo a hacer. Al hacer un summary de este objeto, del modelo que estamos ajustando, tenemos mucha información. Miren, y dentro de esa información, acá dice múltiple R squared, ¿no? Significa coeficiente R cuadrado, coeficiente de determinación. Miren, el coeficiente R cuadrado de la regresión lineal que hemos ajustado para estimar el peso en función de la estatura. Ese coeficiente R cuadrado es 0,3029. O sea que es bajo, ¿verdad? Es menos de 0,5. O sea, es un 30,29% si quieren, ¿no? No es un modelo muy bueno, ¿sí? La regresión lineal que estamos ajustando. Y esto se explica por la gráfica. Si ustedes visualizan la gráfica de la regresión, pueden observar que los puntos, ¿verdad? Que los puntos no están tan alineados, ¿no? A la curva, bueno, en este caso a la recta, ¿no? Entonces, la regresión lineal que estamos ajustando no se ajusta de buena manera, ¿no? O sea, no es una regresión muy confiable, ¿no? No es un ajuste muy bueno, es un 30,29%. Otra forma de obtener este coeficiente de cuadrado, ya, como hemos dicho, esto está orientado a objetos, o sea, la regresión lineal está en el objeto que le llamamos modelo, ¿verdad? Vamos a ver qué estructura tiene el objeto. A ver, si hacemos uso del comando str para ver la estructura del modelo, ya, la estructura de este objeto, vamos a ver qué componentes tiene este objeto. A ver, veamos. Ahí están todos los componentes. Muy bien, entonces dentro de los componentes que tiene este objeto, tenemos los coeficientes, los residuos, ¿verdad? Y acá debería estar también un objeto, en este caso, que tiene que ver con el coeficiente L cuadrado, ¿no? A ver, bueno, tiene los ajustados. ah, a ver, bueno, dentro, digamos, de esa regresión se ha guardado muchos, muchos datos. Ah, Ok, ok. R squared, sí, R squared. Ya. Tenemos que hacer un... Ok, en este summary, bueno, a ver, aquí nos está viendo este objeto, ¿no? Que es R squared, R cuadrado, R cuadrado, R squared. Debería estar R squared. No, no se ve, ¿sí? No se ve. Entonces, no. En summary, entonces, bueno, bueno, uno lo puede leer, ¿sí? El R cuadrado es 0,3029, ¿sí? Ese es el R cuadrado del modelo. Pero si uno quiere visualizarlo solamente este número,
tendría primero que guardar este resumen del modelo, guardarlo en otro objeto. Aquí se está guardando el resumen en el objeto resumen. Y de este resumen ver la estructura. A ver, vamos a guardar el summary del modelo de regresión lineal en el objeto resumen, lo vamos a guardar, ¿ya? Y vamos a ver la estructura del resumen, ¿no? Entonces, la estructura del resumen, ya, se parece a la estructura del summary, ¿no? Aquí está justamente, ¿no? R squared, aquí, y este es el R cuadrado, ¿no? 0,30, lo que habíamos dicho. Entonces, este es el R cuadrado, el coeficiente R cuadrado de la regresión que hemos estimado. Entonces, esto corresponde al objeto resumen y su componente es R squared, ¿no? Con el símbolo de peso, entonces es como una variable. Entonces, con esto podríamos llamar y ejecutar simplemente que nos muestre el coeficiente de determinación de la regresión, ¿no? Que en este caso sería 0,3028. Pero si, una vez más, si nosotros simplemente hacemos un summary del modelo de regresión lineal que hemos ajustado, ¿no? Del modelo de regresión lineal, simplemente acá tendríamos el mismo resultado, ¿no? Ese r cuadrado múltiple, ese sería el coeficiente de determinación. Creo que mejor así, ¿no? Porque va a complicar más hacer uso de otro objeto para poder encontrar este coeficiente de determinación. Pero bueno, se podría trabajar de esa manera. Entonces, lo vamos a pegar en nuestro resumen. Ya vamos a plantearlo. Ahí está. Entonces, acá, tomando en cuenta este coeficiente, bueno, aquí hay mucha información, ¿ya? Pero en este momento nos interesa el coeficiente de determinación, ¿verdad? Entonces, para el ejemplo 3 tenemos el coeficiente de determinación que es 0,3029, ¿no? Redondeando. Perfecto. Entonces, ¿qué interpretación le vamos a dar al coeficiente de determinación? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Entonces, el coeficiente de determinación, en este caso, L cuadrado es L mayúscula, ese es el símbolo que se usa ya, es 0,3029, lo que representa un 30,29%. Entonces, como interpretación, podemos indicar que la regresión estimada, ¿no? La ecuación de regresión lineal estimada, para explicar el peso, ¿verdad? Se ajusta en un 30,29%, ¿verdad? A la variable dependiente, ¿no? A la variable dependiente, en este caso es estatura, ¿no? Pero peso, ¿no? En este caso, peso. Entonces, quiere decir que no es un buen modelo, ¿ya? Esto indica, ¿sí? Que la regresión no es buena, no, el ajuste del modelo no es bueno, ¿sí? Para considerar un modelo adecuado, tiene que superar el 50% de determinación, ¿no? Entonces, como pueden ver, ¿qué significa que no sea buena? Entonces, eso quiere decir, entonces, no es confiable para realizar estimaciones, ¿no? Predicciones, ¿sí? O sea, de la estatura en función del peso, ¿no? O sea, no es una regresión confiable, por lo tanto, hay que ser conservadores, ¿no? Con esta regresión lineal no podríamos, o sea, lo que hemos estimado, por ejemplo, con el ejemplo anterior, ¿verdad? ¿Qué estatura tiene qué estatura puede tener aproximadamente una persona que mide 1,60 metros? Pero, ¿qué peso, ¿no? ¿Cuál es el peso que estimamos para una persona que tiene 1,60 metros? Entonces, esta estimación, ¿cuán confiable es, no? Según el análisis del coeficiente de determinación, el modelo no es muy bueno, ¿sí? Solo explica el 30,29%. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esas estimaciones no son confiables.
de alguna manera está invalidando el modelo, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, otro aspecto, habíamos dicho que los errores de la regresión lineal, los errores, ¿no? Tienen estos errores, ¿sí? Como supuesto, ¿verdad? Tienen una media igual a cero, que significa que en promedio el error es nulo, ¿no? Cero. Pero tienen una variabilidad, tienen una varianza. Los errores tienen una varianza. Esta varianza es sigma cuadrado. ¿Qué indica la varianza de los errores? Bueno, la varianza de los errores indica, de alguna manera, la variabilidad que va a tener la estimación de la variable y, ¿no? Lo ideal sería que esta varianza sea mínima, ya que sea pequeña. Mientras más pequeña sea la varianza de los errores, significa que las estimaciones van a ser más precisas, ¿ya? Las estimaciones van a estar más próximas a los valores observados, ¿sí? Entonces, vamos a analizar cómo se puede estimar esta varianza. Esta varianza, sigma cuadrado, es una varianza que no conocemos porque esta varianza es la varianza de la población, de la regresión lineal poblacional. Tomen en cuenta que hay un modelo, ¿verdad? Hay un modelo que es el modelo de regresión lineal de la población. Estos errores, entonces, de la población tienen una varianza que es sigma cuadrado, que no la conocemos, pero la podemos estimar con la muestra. Entonces, a partir de la muestra podemos estimar cuál es la varianza de estos errores de la regresión poblacional. Entonces, esa estimación se puede realizar con lo que se conoce como la varianza estimada, sigma sombrero, ¿sí? Sigma sombrero, sigma cuadrado sombrero, ¿ya? O también se simboliza con la letra S. S representa la varianza, ese cuadrado de los errores es la varianza de la muestra de los errores de la muestra de datos, ¿verdad? Que se calcula como la suma de cuadrados de los errores de la muestra sobre el tamaño de la muestra menos 2. Recuerden que esta vez se divide entre menos 2 en lugar de menos uno porque para aplicar la regresión lineal simple vamos a utilizar dos estimadores, ¿no? El intercepto B0 y vamos a usar la pendiente estimada B1. Entonces, como estamos haciendo dos estimaciones, ¿no? Estamos perdiendo 2 grados de libertad. Por lo tanto, a la muestra le estamos restando 2, ¿sí? Entonces, esta estimación de la varianza de los errores, ¿sí? Nos va a permitir hallar lo que se conoce como el error estándar de la regresión. ¿Qué es el error estándar de la regresión? Es, Se interpretaría como la distancia, el error típico o la distancia típica de la estimación del modelo. O sea, la regresión lineal tiene un error, ¿no? O sea, como modelo, ¿ya? Tiene un error típico. Ese error va a ser la desviación estándar de los errores, ¿ya? La idea es que esta desviación sea mínima, ¿no? Mientras más pequeña es la desviación de los errores, significa que el modelo es más preciso. Entonces, obviamente esto no lo vamos a calcular manualmente, ¿no? Seguiremos con el ejemplo, pese a que no es un buen ejemplo, ¿verdad? El modelo de los pesos y las estaturas no es un buen modelo, ya lo hemos visto. Vamos a continuar utilizando como ejemplo para calcular los otros indicadores. ¿Está bien? Entonces, con ese modelo de regresión vamos a calcular e interpretar el error estándar de la regresión del modelo, ¿no? De la regresión lineal. Entonces, esto también está en el comando summary, ¿sí? Solamente ustedes tendrían que hacer lo siguiente. Recuerden que en el objeto modelo se encuentra la regresión lineal, ¿verdad? O sea, en el objeto modelo hemos guardado la regresión lineal, ¿no? De donde tenemos que el peso es la variable dependiente y la estatura es la variable independiente, ¿verdad? Y tenemos el intercepto menos 52,46 y la pendiente que es 70,01. ¿Correcto? Ya. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente hacer un resumen, un summary del modelo, ¿sí? Un summary del modelo de regresión lineal, ¿verdad? Y acá, una vez más, vamos a tener información, tenemos ahí los coeficientes estimados, ¿verdad? Tenemos acá el coeficiente de cuadrado y acá tenemos lo que dice Residual Standard Error, ¿no? Significa el error estándar la desviación estándar de los residuos, ¿sí? De los errores. Entonces, esta es la estimación de la desviación estándar
de los residuos del modelo, ¿sí? Así lo vamos a considerar. Entonces, en summary, solamente acá tenemos mucha información de la regresión lineal. Entonces, esta desviación estándar de los errores o de los residuos de la regresión, la vamos a tomar de ese resumen, ¿ya? Y la vamos a interpretar, ¿no? Vamos a hacer nuestro informito y vamos a, otra vez, la información que nos brindan acá es lo importante, tomar lo que queremos, ¿no? En este caso, para el ejemplo 4, ¿no? Recuerden que la idea es, estimación, es la estimación, ¿no? Del error estándar, se llama error estándar del modelo de regresión lineal simple, ¿no? Entonces, estimado, ¿no? Entonces, tomando en cuenta el resultado, ¿no? El resultado que podemos observar es 8,75. Ahora, ¿qué interpretación tiene? ¿Qué interpretación tiene? A ver, voy a copiar, primero voy a copiar la regresión lineal, ya vamos a copiar la regresión lineal estimada, vamos a copiarla. Recuerden que la regresión lineal estimada es esta, ¿no? Esta es la ecuación, ¿verdad? Lo voy a copiar de otra manera, a ver, para recordar, ¿no? Nuestra regresión lineal estimada dice que, lo voy a poner así, ¿no? Dice lo siguiente, la variable dependiente es el peso estimado en función de un intercepto más una pendiente por la estatura, ¿no? Ok, esa es la regresión lineal, ¿cierto? Ahora, ¿qué es la desviación estándar de los errores, ¿no? Eso es lo que se conoce como la desviación estándar de los errores se conoce como S sub E, ¿no? S de los errores, la desviación estándar de los errores. Entonces, vamos a decir que el error estándar del modelo, el modelo estimado, en este caso sería S sub E, ¿no? Ahí está, S sub E, igual a 8,754. ¿Está bien? Ahora, ¿qué unidades tiene, no? Bueno, estamos estimando el peso, ¿verdad? Entonces, en relación al peso, ¿cuál sería la interpretación que tendría este error estándar? Bueno, es el error del modelo al estimar el peso. Vamos a decir que el modelo de regresión lineal, ¿no? Ajustado para estimar el peso, ¿verdad? Tiene un error típico, vamos a decir, ¿ya? Bueno, este error puede ser más o puede ser menos, ¿no? O sea, puede ser más arriba o más abajo del valor real. Por lo tanto, un error de más menos 8,754 kilos, ¿verdad? En la estimación del peso, ¿sí? Entonces, ¿qué error en promedio va a tener nuestra regresión lineal al estimar el peso de una persona? Bueno, el error que va a tener va a ser de 8,754 kilos, más o menos, ¿no? Que vamos a decir que es alto, ¿no? O sea, si queremos que la regresión sea más precisa para estimar el peso, en este caso, tiene relación también con el coeficiente del cuadrado. Recuerden que el coeficiente de determinación de la regresión es bajo, 30%. Por lo tanto, la desviación de los errores es alta, ¿no? Mientras más alta sea la desviación estándar de los errores, significa que el coeficiente de determinación va a ser más bajo, porque el modelo no va a explicar muy bien, no va a tener muy buena precisión, ¿no? Por lo tanto, esa sería una forma de interpretar este error, ¿no? Se conoce como el error estándar de la regresión, ¿sí? O el error típico de la regresión. Perfecto. Son aspectos interesantes de la regresión lineal, ¿no? Que en el campo de la inferencia estamos considerando que tenemos, a partir de una muestra de la población, estamos ajustando una regresión lineal.
pero no es la única, ¿verdad? Si fuera, hay miles de muestras posibles en el campo del muestreo, ¿verdad? Entonces hay miles de regresiones que podríamos estimar. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo son estimaciones, estimaciones a partir de la muestra que estamos considerando. Entonces, estos estimadores, por ejemplo, el intercepto, ¿verdad? De la población es beta cero, ¿sí? Ese es el parámetro. ¿Qué es esto? Beta cero es el parámetro de la regresión de la población, que no conocemos. Lo que nosotros tenemos es el estimador puntual, que es B cero. ¿Qué es B cero? Es el intercepto estimado a partir de la muestra, ¿correcto? Ahora, como los estimadores son variables, ¿verdad? Porque varían de forma aleatoria con la muestra. Entonces, como son variables, esta estimación B0 tiene una desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar de B0, así se va a llamar, S de B0, es igual a la desviación estándar de los errores estimados por la raíz de 1 sobre n más la media de la muestra de x al cuadrado sobre la suma de cuadrados de las diferencias de la muestra de la variable x. Bueno, en este caso, esta desviación estándar del estimador, ¿no? Nos está indicando el grado de precisión de la estimación del parámetro, ¿verdad? A partir de ello, podemos calcular intervalos de confianza para este verdadero intercepto. O sea, beta cero es el intercepto de la población, es el parámetro que no conocemos. Una estimación puntual es B cero, ¿verdad? El intercepto de la muestra. Pero podemos calcular un intervalo de confianza sumando y restando un margen de error, ¿cierto? Un margen de error y para obtener los límites de confianza. ¿Con qué distribución se calcula? Con la distribución t-student, ¿ya? Eso suponiendo que la distribución de los datos de la variable y es normal. ¿Sí? O sea, otra vez, toda esta inferencia que se está viendo es bajo el supuesto de que la variable y se distribuye normalmente, la variable dependiente. Entonces, se puede hacer estimaciones puntuales, ya lo sabemos, ¿no? ¿De dónde sale B0? ¿Con qué fórmula? Con la fórmula de mínimos cuadrados, ¿verdad? Acá tenemos la fórmula para calcular el intercepto de una regresión lineal, ¿no? Acá está. ¿Y de dónde sale B1? Igual, esta es la fórmula a partir de la muestra, ¿no? La estimación puntual. Y los límites de confianza para hacer un intervalo de confianza con un nivel de confiabilidad, ¿no? Se obtiene a partir de la distribución t-student, ¿no? Sumando y restando un margen de error, ¿sí? Es t-student, la variable t-student, con n-2 grados de libertad, con alfa medios de probabilidad, multiplicado por la desviación estándar del estimador. Muy bien. También se pueden hacer pruebas de hipótesis. De igual manera, miren, recuerden que beta cero es el parámetro de la población, de la regresión de la población. Podemos probar hipótesis para ese intercepto, ¿no? Puede ser una prueba de dos colas, puede ser de cola derecha, de cola izquierda, ¿ya? Y el estadístico de prueba de calculado va a ser la diferencia del estimador B0 menos el valor hipotético, ¿verdad? Beta cero, el valor hipotético, sobre la desviación estándar del estimador. Entonces, de esa manera nosotros vamos a evaluar si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Que plantea que el intercepto es igual a un valor determinado. Bueno, esto lo vamos a hacer directamente con nuestro software, ¿no? De la misma manera podemos hacer intervalos de confianza y podemos hacer también pruebas de hipótesis para la pendiente de la regresión. La pendiente de la regresión poblacional es beta 1. Ese es el parámetro. De nuevo, esa regresión poblacional se obtendría con todos los datos de la población, ¿verdad? Y nosotros no tomamos todos los datos, tomamos una muestra. Entonces, la pendiente que nosotros calculamos es la estimación B1. B1 es el estimador de la pendiente poblacional, que también tiene una desviación estándar. Como es un estimador, es una variable, por lo tanto tiene una desviación, ¿no? Tiene una variación que es igual a esta fórmula, que está en función de la desviación estándar de los errores de la muestra. Y también se puede calcular intervalos de confianza para la verdadera pendiente de la población, ¿ya? A partir del estimador puntual B1, sumando y restando un margen de error. Entonces, otra vez con la distribución t-student con n-2 grados de libertad, ¿sí? Multiplicado por su desviación estándar, ¿no?
Y también se pueden realizar pruebas de hipótesis, como pueden ver acá, una prueba de dos colas, una prueba de cola derecha y una prueba de cola izquierda para la pendiente, ¿no? Es similar. Entonces, son pruebas para los coeficientes de la regresión del modelo poblacional, ¿no? Para los parámetros de la regresión poblacional. Bueno, a ver, un ejemplo para interpretar, hagamos el ejemplo 5. Vamos a decir lo siguiente. Con los datos del ejemplo, del ejemplo que hemos usado en el ejercicio 2, ¿verdad? De la regresión lineal del peso y la estatura de los estudiantes, vamos a calcular intervalos de confianza para los parámetros de la regresión de la población, ¿no? Beta 0 y beta 1. Y vamos a hacer pruebas de hipótesis. Una prueba de hipótesis para determinar si el modelo debería tener interceptos, ¿sí? O sea, si el intercepto existe en la población o no. Y otra prueba de hipótesis para determinar si la pendiente no es cero. Es decir, si la pendiente de la regresión lineal de la población no es cero. Generalmente las pruebas que se realizan para los interceptos y las pendientes es probar si esos parámetros son iguales a cero o si son distintos de cero. Generalmente esa es la prueba, es una prueba bilateral lo que comúnmente se realiza. Eso para determinar si esos coeficientes son importantes en el modelo de regresión lineal o no lo son. ¿Está bien? Entonces, para esto vamos a, en el ejemplo 5 primero vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Ya vamos a decir lo siguiente. A ver, en el ejemplo 5 voy a copiar de nuevo el enunciado. Recuerden que nosotros tenemos la ecuación de regresión lineal estimada. En este caso, ¿qué significa eso, no? Que ya hemos ajustado y, a ver, ¿cuáles son los estimadores puntuales de el intercepto y la pendiente, no? Ya lo hemos dicho, el estimador puntual del intercepto es B0, es menos 52,46. Y el estimador puntual de la pendiente B1 es 70,01. Muy bien. En el primer punto nos dice que calculemos intervalos de confianza, ¿no? Intervalos de confianza para los parámetros de la regresión poblacional, ¿sí? De la regresión lineal poblacional. Entonces, vamos a obtener los intervalos de confianza. ¿Y cómo los vamos a obtener? Es todo se basa en el resumen de la regresión lineal, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, recuerden, lo primero que tenemos que hacer es guardar en un objeto la regresión lineal, ¿no? A ver, de nuevo, vamos a leer. Si nosotros aplicamos la regresión lineal, ¿no? Para el ejemplo 5 podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir que quiero un lineal model, un modelo de regresión lineal, ¿verdad? De el peso en función de la estatura de la base de datos EST, ¿verdad? Le estamos llamando así, ¿no? La base de estudiantes. Ok, si yo le digo al programa que haga un modelo de regresión lineal, lo va a hacer, ¿no? Y me va a dar el intercepto y la pendiente estimada. Pero yo quiero intervalos de confianza para los verdaderos parámetros de la regresión. Entonces, para eso yo tengo que guardar ese modelo en un objeto. Le voy a llamar el objeto modelo, ¿sí? En el objeto modelo vamos a guardar justamente, vamos a hacer lo siguiente, esa regresión lineal la vamos a guardar en un objeto que le vamos a llamar modelo, ¿sí? Así lo estamos llamando, ¿verdad? Modelo. Y vamos a, ok, vamos a tener ahí, ¿no? En el objeto modelo está la regresión. Y luego, para extraer la información que tiene esa regresión lineal, vamos a usar el comando summary, ¿sí? Summary del objeto modelo. Y entonces vamos a obtener justamente toda la información. Y acá lo que nos interesa es, eh, acá tenemos, ¿no? El estimador, ¿no? Y del intercepto de la pendiente, ¿verdad? La desviación estándar, justamente lo que les decía, la desviación estándar del intercepto y la desviación estándar de la estatura, ¿no?
Y acá tenemos el valor testudent, la variable testudent para el intercepto y la variable testudent para la pendiente, ¿no? De la estatura. Bueno, sin embargo, si queremos obtener los límites de confianza de los coeficientes, vamos a guardar este modelo, este summary, ¿verdad? En un objeto, le vamos a llamar en el objeto resumen, ¿ya? Vamos a, este summary, ¿no? Donde está ahí esta información, lo vamos a guardar en el objeto resumen, ¿ya? Así está la lógica, ¿ya? Lo guardamos y ahora vamos a ver de este resumen, ¿ya? El intervalo de... eh, ok, entonces en el ejemplo 5 intervalos ya, podríamos simplemente haber puesto conf int de modelo o poner aquí la estructura del resumen de ese modelo, ¿sí? Del summary, ¿no? Y acá tenemos el R cuadrado, tenemos la división estándar, ¿no? Tenemos los residuos y los coeficientes, aquí tenemos el R cuadrado, ¿no? Tenemos la información que nos da este resumen, ¿no? Ok, pero no nos da los límites de confianza. Acá entonces vamos a usar este comando, ¿sí? Este comando que sería el comando confint, intervalos de confianza. Por defecto, si no le decimos nada, por defecto utiliza un nivel de confianza del 95%, ¿sí? Si se quiere cambiar, pues se indica, ¿no? Con qué nivel de confianza se quiere. Pero, a ver, si usamos el comando confint del modelo, entonces acá vamos a tener justamente los límites de confianza al 95%, ¿no? Eso es lo que queríamos, ¿no? A ver, lo vamos a copiar del intercepto y de la pendiente de la estatura. Entonces, eso es lo que estábamos buscando, entonces lo vamos a pegar acá, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta esta salida, ¿no? El comando sería entonces aquí conf int de modelo, bueno, del objeto donde estamos guardando la regresión lineal, ¿no? Ya, entonces directamente vamos a usar esa salida y vamos a escribir cuál sería la forma de interpretar esos resultados que me está mostrando. Vamos a interpretarlo de esta manera. Bueno, otra vez. Vamos a calcular el intervalo de confianza para el intercepto verdadero, ¿sí? Para el intercepto verdadero. ¿Cuál es el intercepto verdadero? Es el intercepto de la población, o sea, de la regresión de la población, que sería beta cero. ¿Dónde está el verdadero parámetro ¿no? de la regresión, el verdadero intercepto? Bueno, al 95% de confianza, entonces el intervalo de confianza me dice que el límite inferior es menos 79, perdón, menos 79, el límite inferior, ¿no? Menos 79,57, digamos, redondeando 58, ¿ya? Redondeando 58, y el límite superior al centro está el parámetro, ¿no? El parámetro que no conocemos porque no hemos utilizado todos los datos de la población, y el límite superior sería menos 25,34. O sea, el intercepto es negativo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo interpretaríamos este intervalo, no? Podríamos decir lo siguiente, ¿ya? Que el intercepto, el parámetro en este caso, ¿no? El intercepto verdadero de la regresión con toda la población, ¿ya? Se encuentra entre estos valores, ¿no? Entre estos límites. Menos 79,58 y 25,35, redondeando, ¿sí? 25,35 menos 25,35. Lo que indica, lo que indica que no puede ser cero, ¿verdad? O sea, lo que indica que no puede ser cero. O sea, no puede, ¿verdad? Es negativo.
Es negativo, pero no puede ser cero. Muy bien. Vamos a hacer entonces el cálculo del intervalo de confianza ahora para la pendiente verdadera, ¿no? de la regresión poblacional. Entonces, el intervalo para la pendiente, en este caso la pendiente es beta uno, ¿verdad? Vamos a plantearlo así. Va a ser, el límite inferior va a ser 53,88, ¿no? Y el límite superior, aquí voy a colocar beta uno, ¿no? La pendiente. Y el límite superior va a ser 86,14, redondeando, ¿no? De la misma manera, me está diciendo que la pendiente verdadera del modelo poblacional, ¿no? Se encuentra entre, es positiva, ¿cierto? Es positiva, pero ¿entre qué valores está esa pendiente verdadera? Entre 53,88 y 86,14. Obviamente con 95% de confianza, ¿no? Eso lo aclararemos también, ¿no? Aquí vamos a con 5% de confianza. De todas maneras, no puede ser cero, no hay posibilidad, ¿verdad? No, entonces también, en este caso, de igual manera, el intervalo de confianza indica que la pendiente no puede ser cero. Y eso es importante, ¿ya? Que no pueda ser cero significa que esa pendiente existe, ¿no? Porque si existiría el riesgo de que sea cero, de que la pendiente pueda ser cero, significaría que la regresión no tendría pendiente, por lo tanto no habría modelo, ¿no? No habría modelo de regresión lineal. Entonces, de esa forma nosotros calculamos los intervalos de confianza para los parámetros de una regresión lineal con el comando confint, ¿está bien? Confint. Ahora, ahí vamos a ver, por ejemplo, acá, una vez más, vamos a, por ejemplo, al usar el comando confint, vamos a, del objeto modelo, ¿verdad? Ahí está la regresión, obtenemos, ahora, si quisiéramos que esto, por ejemplo, tiene muchos decimales, entonces podemos hacer un redondeo, vamos a ver si funciona en este caso. Generalmente, para los resultados que no queremos que sean muy largos, podemos hacer un redondeo. Entonces vamos a redondear con dos decimales, veamos. ¿Sí? Miren, entonces redondeando tenemos. Ahora, eh, eh, ¿qué tal si no queremos 95% de confianza? Digamos que queremos 90%. Entonces veamos si se puede. A ver, un intervalo de confianza con 90%. Entonces tendríamos que poner conf.level. Creo que, no, creo que en este caso no tiene el comando, ¿sí? No me va a aceptar. Depende, ¿sí? Son particulares. Ah, no, no. Está usando el mismo nivel de confianza, 95%. O sea, no puede cambiar, ¿sí? O sea, por defecto, miren, le he puesto 0,90, aquí debería ser 5% y aquí 95%. No está usando, no está ejecutando ningún nivel de confianza, ¿no? Entonces, no. No tiene muchas opciones este comando. Acá, allí, level, ese es, no es conf.level, es level, ¿ok? Entonces aquí en level sí se podría, por ahí vamos a cambiar, vamos a colocar, digamos, yo quiero un intervalo de confianza para un 90%, entonces simplemente level, ¿ya? Es particular aquí, ¿no? Generalmente es conf.level, pero aquí simplemente level. Entonces si yo cambio el nivel al 90%, ahí sí, miren, cambia. El límite inferior va a ser 5%, ¿verdad? Alfa sería 10%, la mitad sería 5% a la izquierda y la otra mitad 5% a la derecha. O sea, tendríamos entre 5% y 95% por los dos extremos, ¿no? Estos serían los límites al 90% de confianza. Entonces, sí se puede cambiar, sí se puede cambiar. Bueno, son aspectos que uno puede
indagar, ¿no? Curiosear, digamos. Eso es algo que ustedes lo pueden hacer con calma, ¿no? Bueno, y nos decía también, ¿no? El ejemplo, el inciso C, que hagamos pruebas de hipótesis. El inciso B, una prueba para determinar si el modelo debe llevar intercepto. Una prueba de hipótesis para el intercepto, ¿sí? ¿Qué significa que deba llevar intercepto, ¿no? O sea, lo que queremos probar en el inciso B de este ejemplo, ya, es una prueba de significación, que así se llama, prueba de significación para el intercepto. ¿Qué significa, no? Eso quiere decir, vamos a probar la siguiente hipótesis. La hipótesis nula va a plantear que el intercepto de la población beta 0 es igual a cero. ¿Qué significa esta hipótesis? Significaría que el modelo de regresión lineal no tiene intercepto. O sea, porque es cero, ¿no? No debería ah, utilizarse el intercepto. Contra la hipótesis alterna va a ser de dos colas, ¿ya? Lo que nos interesa probar es si es cero o no es cero. No importa si es negativo o positivo. De que este parámetro es distinto de cero. Eso quiere decir que el modelo tiene intercepto, ¿no? O sea, tiene que llevar el intercepto en la ecuación, ¿sí? En la ecuación, ok. No todos los modelos de regresión lineal tienen intercepto, por si acaso. Es una prueba de significación para ello. Entonces, ¿dónde vamos a hacer la prueba, no? Nos vamos a basar, recuerden, si quisiéramos hacerlo de forma analítica, tenemos la fórmula para ello. Acá está la fórmula para hacer la prueba para el intercepto, pero, claro, sería muy moroso hacer el cálculo. Vamos a usar entonces nuestro, nuestras pruebas de hipótesis, ¿ya? Y para eso, ok, vamos a usar el summary, ¿sí? El summary directamente, allí también tienen ustedes otra forma, no veo conveniente, directamente con el resumen del modelo, ahí está la prueba test student, lo hemos visto, ¿verdad? Acá, fíjense, aquí tenemos justamente este es el intercepto, este es su t calculado y este es su p-valor, ¿sí? Este es el p-valor que es significativo, es pequeñito, miren, tres estrellitas, significativo al 0,001 de significación, ¿ya? Para el intercepto, ese es su p-valor para la prueba t-student del intercepto. Entonces, de esa forma, simplemente en el summary tenemos esa salida. Entonces, acá esto me está indicando el p-valor de la prueba del intercepto. Lo vamos a copiar y lo vamos a añadir a nuestro resumen. Correcto. Ok, eso es lo que me interesa ahora, ¿no? Tomar en cuenta esa información que me está dando la salida, ¿no? Del resumen de la regresión que hemos ajustado. Entonces, entonces tenemos, a ver, vamos a tomar en cuenta, la decisión va a ser la siguiente. ¿Se acepta o se rechaza? Entonces vamos a decir, como en este caso el p-valor del intercepto, ¿no? De la prueba, el p-valor es igual a 0,0000188, es menor que el nivel de significación que usualmente tomamos, que es 0,05, ¿verdad? Entonces se rechaza la hipótesis nula. ¿Y eso qué significa? Significa que sí, el intercepto no puede ser cero, ¿no? En realidad, era lo mismo que el intervalo de confianza. Miren, el intervalo de confianza nos decía que no puede ser cero el intercepto, ¿no? Va a ser negativo, de -79 a -25 puede variar. En algún punto está, ¿no? Entre estos límites, pero no es cero. Y la hipótesis lo confirma, ¿no? El criterio es una prueba bilateral, entonces rechazamos H0. Conclusión, el intercepto eh, de la regresión, ¿no? De la regresión poblacional, o sea, el verdadero intercepto, no es cero, ¿no? Esa es la conclusión.
Por tanto, por tanto, el modelo de regresión debe llevar intercepto, ¿no? Debe incluir el intercepto en el modelo, ¿ya? Esa es una forma de evaluar si el modelo va a tener o no intercepto. Bueno, de la misma manera tendríamos que hacer la prueba para la pendiente, ¿no? Está ahí, la salida. O sea, voy a copiar, ya, el inciso C dice, probar si el modelo de regresión lineal tiene pendiente, ¿no? Si la pendiente no es cero en el modelo, ¿está bien? Eso lo vamos a evaluar, ¿sí? A ver, vamos a considerar. Entonces, como pueden ver, en este resumen del modelo de regresión lineal, tenemos el p-valor de la prueba test-student, que en este caso se está probando si es cero, ¿ya? Estas pruebas son las usuales. Entonces, como pueden ver, el p-valor para la pendiente de la estatura, ¿no? Es 6,34 por 10 a la menos 15. O sea, es un número pequeñísimo. Es un número cero redondeando. Por lo tanto, se va a rechazar. Se va a rechazar la hipótesis. Esa va a ser la forma de plantear, ¿ya? Vamos a, entonces, igual, de la misma manera, esta vez nos interesa este p-valor para la pendiente, ¿no? Y voy a tomar aquí, entonces, el resumen, su p-valor, que es significativo, ¿no? Tiene tres asteriscos, es muy significativo. Entonces, otra vez y ok, voy a, para el punto C, ¿no? Para la prueba de la pendiente. Esta es más importante, esta prueba, porque si la regresión no tiene pendiente, entonces no existe, ¿verdad? O sea, si no hay pendiente, no hay regresión lineal, porque la regresión lineal se basa en una tendencia, puede ser creciente o decreciente, ¿no? Lineal. Entonces, si no tiene pendiente, entonces no tiene sentido la regresión, ¿sí? Entonces, una forma de evaluar si la regresión lineal tiene sentido o no es evaluar si la pendiente de la regresión es cero. Eso significa que el modelo de regresión lineal eh, no existe, ¿no? O sea, no existe, básicamente. No hay regresión, no hay pendiente, ¿no? Am, contra la hipótesis alternativa, que esa pendiente es distinta de cero. También, generalmente es de dos colas la prueba. Esto quiere decir que el modelo de regresión lineal estaríamos diciendo que tiene pendiente, ¿no? Que su pendiente existe. Y por lo tanto, estaríamos indicando que el modelo de regresión lineal am, es, digamos, de alguna manera funcional. O sea, ¿por qué? Porque existe, ¿no? Si no, si la pendiente fuera cero, no habría, porque si se dan cuenta, ¿no? Tomemos en cuenta que la variable, la pendiente, beta, en el modelo de regresión lineal, ¿verdad? Si nosotros tomamos en cuenta la pendiente, ¿de qué estamos hablando, no? De esto, la pendiente beta uno, ¿verdad? Si nosotros hacemos, si la pendiente es cero, ¿eso qué implicaría, no? Eso implicaría que es, todo esto sería cero. Si beta uno es cero, todo esto es cero. Y al ser cero, entonces desaparece, ¿no? Entonces ya no hay relación lineal entre y y x, desaparece. Por lo tanto, la pendiente no puede ser cero, porque si es cero, como esta es una regresión lineal simple, eso quiere decir que la variable x no influye en la variable y, ¿verdad? Entonces la pendiente es muy importante. No tiene que ser cero, no puede ser cero, porque si fuera cero, anularía la variable x. Entonces, esa prueba para, para la pendiente, ¿verdad? La vamos a realizar con justamente la prueba test student, ¿no? Y en el resumen que nos da la salida, ay, pero ¿qué he hecho?
Ah, sí, aquí está. En el resumen que nos da la salida tenemos justamente la información, ¿verdad? Y la decisión va a ser similar, ¿no? O sea, se rechaza porque este p-valor es mínimo, ¿sí? Es cero redondeando. Entonces, vamos a, vamos a decir que, vamos a decir que la decisión es, bueno, el p-valor en realidad es cercano a cero, ¿no? 6,34 por 10 a la menos 15, cercano a cero. Entonces, no es cero exactamente, pero redondeando está ahí, ¿no? Cerca de cero. Es menor, va a ser menor que alfa, es significativo, se va a rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, vamos a decir que la pendiente de la regresión, ¿no? La pendiente de la regresión del modelo poblacional no es cero, ¿no? Por tanto, el modelo de regresión es válido, ¿no? O sea, existe, si el modelo de regresión lineal estaría de alguna manera validando, ¿no? Existe, ¿no? O sea, es válido en este caso. O sea, en el caso de que hay una relación lineal, ¿no? Ahora, de que sea confiable es otra cosa, ¿verdad? L cuadrado nos ha dicho que el ajuste no es bueno, es solamente un ajuste del 30%, ¿no? L cuadrado nos ha dado un porcentaje bajo de ajuste. Pero hay modelo, ¿no? Solamente que no es bueno. Tal vez no para estimar, pero sí para explicar de qué manera influye la variable estatura en el peso, ¿no? Y como hemos dicho, influye el peso, digamos, se incrementa por cada metro de estatura en 70 kilos, ¿no? Eso es lo que me está dando como una relación entre peso y estatura, ¿no? Ok, entonces de alguna forma hay una relación lineal entre esas variables, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Es baja, pero existe. Bien, vamos a hacer un receso, 15 minutitos y volvemos, por favor. Gracias.